El tema que hoy con mucho gusto te compartimos es el tema importancia de la Biblia. Con este tema vamos a iniciar el curso en Biblia y Apologética que en el transcurso de estos meses estaremos compartiendo. ¿Por qué decidimos iniciar con ese tema? Porque si la Biblia no es importante para nosotros, entonces nos estaremos llenando de palabras, de las citas bíblicas, de la palabra de Dios, pero no lo manifestaremos en nuestra persona. Únicamente lo tendremos de labios, en palabras, y no con testimonio de vida. Ya lo dice el Padre Sam, que puede estar nuestra boca llena de versículos y nuestro corazón vacío de la palabra de Dios. Entonces por eso decidimos iniciar con ese tema. Esperamos que te sea de mucho provecho. El tema es importancia de la Biblia. Y para eso vamos a leer el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, del versículo 26 al versículo 40. Hechos 8, 26 al 40. Bien, la palabra de Dios dice así: Un ángel del Señor habló hacia Felipe: levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió, y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías, y le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al subir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, si nos damos cuenta así a grandes rasgos, brevemente, pues diríamos, pues el eunuco quería conocer la palabra de Dios, Felipe se lo enseñó, aceptó la palabra de Dios, se bautizó, y fin. Pero la palabra de Dios se goza, se rumia, se saborea para poder sacar el máximo provecho que podamos. Si nosotros leemos así nada más y hasta allí lo dejamos, no le sacamos mucho provecho. Te invito a que cuando leas la palabra de Dios, leas versículo por versículo y así lo vayas meditando. Y verás que en poco tiempo la palabra de Dios hará un gran efecto en ti. ¿Recuerdas cuando el libro de Génesis dice: y dijo Dios, haya luz, y hubo luz? Y dijo Dios, que existan los animales y las aves del cielo, y empezó a existir todo eso. Entonces, con la palabra de Dios, con su palabra, Dios crea. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos dejamos llevar por la palabra de Dios, permitimos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, la palabra de Dios nos recrea, nos renueva. Ya estamos creados. Pero al escuchar la palabra de Dios y hacerlo vida en nosotros, la palabra de Dios nos va recreando nuevamente, nos va renovando nuevamente. Por eso te invito a que lo digamos nuevamente, versículo por versículo. Dice, versículo 26,
un ángel del Señor habló hacia Felipe: levántate y marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Aquí el Espíritu Santo manda a Felipe a que vaya a Gaza, y ese camino en el cual va a ir Felipe es un camino de desierto. ¿Qué representa esto, mi hermano? En nuestro caminar, en nuestra vida, cuando estamos lejos de Dios, cuando vamos caminando sin Dios o no llevamos la palabra de Dios, haciéndolo vida día a día, únicamente tenemos alguna idea de Dios, pero no una idea clara, concisa, nuestro camino es algo desierto. ¿Y qué es lo que hay en el desierto? ¿Qué podemos encontrar en el desierto? Pues lo único que podemos encontrar es carencia, necesidades, ¿sí? Y a veces en nuestro caminar, en esta vida, vamos como en un desierto, vacíos, necesitados, con carencias, con tristezas, ¿sí? Pero que si nosotros permitimos que Dios entre en nuestra vida, este desierto en nuestro caminar se vuelve una vida llena de alegría, llena de felicidad. Esto lo vamos a ver en ese tema poco a poco. Vamos a profundizar un poquito más si es que nuestra vida con Jesús, con Dios, cambia o sigue igual. Versículo 27. Se levantó y partió, y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Dice que un eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, este eunuco se encargaba de cuidar, de custodiar, de administrar los tesoros de la reina. Es decir, que este eunuco tenía un cargo grande, importante. Ya diríamos ahora en nuestro tiempo, era como un contador. Conocía, sabía, tenía una buena preparación. Él fue a Jerusalén a adorar a Dios. Ya viene de regreso y viene leyendo al profeta Isaías. Es decir, viene leyendo la palabra de Dios. Él no se conformó con ir a adorar a Dios, sino que ahora viene escuchando la palabra de Dios. Quizás en el templo de Jerusalén, él leyó algún salmo, leyó algún pasaje bíblico para adorar a Dios. Y ahora, él viene de regreso leyendo la palabra de Dios. Fíjate, hermano, que muchos de nosotros llegamos también a adorar a Dios, al templo. Por ejemplo, en la misa. Llegamos a la Santa Misa, llegamos a adorar a Dios, y saliendo del templo nos olvidamos. Este eunuco va de regreso a su casa y él va leyendo la palabra de Dios. Te pregunto, nosotros cuando salimos de misa, regresamos leyendo la palabra de Dios, llegamos a la casa y nuevamente tomamos la palabra de Dios y le damos otra lectura? Muy pocos. Si nos preguntan a mitad de semana, ¿de qué trató el Evangelio este domingo? A ver, no me acuerdo, no sé, pero sí nos acordamos de cómo fue vestido nuestro vecino, nuestra vecina, si nos acordamos con quién fue acompañado, si nos acordamos de lo mal que actuó el que estaba delante de nosotros, el que estaba atrás. Si fuimos, de eso nos acordamos, porque fuimos nada más a criticar a la gente, mas no fuimos a poner atención a la palabra de Dios. Por eso a mitad de semana no tenemos un recuerdo de la palabra de Dios, se nos ha olvidado. Este eunuco regresa a su casa, va camino a su casa, y él sigue leyendo la palabra de Dios, se va nutriendo, va recordando lo que escuchó en el templo. Te invito a que también nosotros hagamos eso. En las misas se da una hojita que se llama misal, y muchos sacerdotes nos dicen, llévense misal y léanlo en sus casas. Y mucho llevamos, en el camino lo perdemos, llegamos en la casa, lo guardamos y nunca más lo volvemos a tocar. Te invito pues a que no seamos conformistas con la palabra de Dios, que lo que leímos en la misa, nuevamente lo retomemos en la casa y le demos una lectura, a volverlo a meditar, a saborearlo, a gozarlo, y de esa manera la palabra de Dios irá haciendo más efecto en nosotros día a día. Este etíope tiene un gran cargo. Es un hombre muy importante, administra los tesoros de la reina de Etiopía. Y no por eso
este etíope, ¿sí?, se siente tan seguro en sus cosas materiales que deja las cosas de Dios a un lado. No, sino que siendo un hombre muy importante en este mundo, él busca a Dios, él lleva a Dios en su corazón. Es triste cuando nosotros tenemos muchos bienes materiales y creemos que nuestra vida está asegurada y dejamos a Dios a un lado. Por eso nuestro camino en esta vida es un desierto. Podremos tener muchos bienes materiales, podemos tener casas, carros, pero nuestro corazón estará vacío, estará en un desierto, estará con carencias, con necesidades, con tristezas. Este etíope no se conforma nada más con escuchar la palabra de Dios en el templo, sino que nuevamente en camino hacia su casa, él va leyendo, meditando la palabra de Dios. Sigamos leyendo, por favor. Leamos el versículo 28. Regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Felipe es movido por el Espíritu Santo y le dice: corre y alcanza ese carro. Felipe corre, alcanza el carro y va a un lado del carro corriendo. Y le pregunta al etíope: oye, ¿entiendes lo que vas leyendo? A lo que el etíope responde: ¿cómo le voy a entender si no hay nadie quien me explique? Y le invita a Felipe a que se suba a su carro y que le explique lo que él va leyendo. Hermano, Felipe que va a un lado y el etíope que va aquí en su carro, ¿sí? El etíope que conoce, que sabe, que en nuestros tiempos podemos llamarle un contador, tenía un gran puesto, él decide y pide, ruega que Felipe le enseñe. Muchos de nosotros queremos una gran preparación en esta vida. Quizás tenemos un título, una maestría, un doctorado, y no permitimos que alguien venga a enseñarnos porque nos sentimos tan superiores. Si viene un hermano que apenas terminó la primaria o nunca llegó a la primaria y nosotros somos universitarios, no nos dejamos enseñar por él porque decimos: ¿a mí qué me puede enseñar? Yo estoy más preparado que él. Hermano, para que la palabra de Dios haga efecto en nosotros y podamos entender su palabra de Dios y podamos ponerla en práctica, tenemos que ser humildes, dejar a un lado la soberbia, el orgullo, para que la palabra de Dios entre en nuestro corazón y podamos hacerlo vida. Te voy a platicar algo brevemente. Cuando yo empecé a acercarme a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, yo estudiaba en la universidad. Y los que me enseñaban a mí eran hermanos que nunca llegaron a la primaria. En mi conversión, en mi acercamiento a la iglesia, marcaron mi vida 3 personas. 2 hermanos carnales, que es el hermano Berzaín y el hermano Bernabé. Y la hermana Angelita. La hermana Angelita me preparó en la apologética y Berzaín y Bernabé me indujeron a enamorarme de la apologética. La apologética son los temas de defensa de la fe. Berzaín y Bernabé, ellos nunca llegaron a la primaria. Si ellos aprendieron a leer y a escribir, fue gracias al patrón de sus papás. Su patrón era maestro, era profesor de primaria, y cada vez que él llegaba el fin de semana a pagarle el sueldo a sus papás, él les dejaba tarea y ellos así iban aprendiendo. Cada fin de semana ellos entregaban la tarea al profesor, el profesor le dejaba otras tareas y ellos tenían toda la semana para hacerlo. Y es así como ellos fueron aprendiendo. Cuando yo llego al movimiento Apóstoles de la Palabra, yo ya estaba en la universidad y yo no me dejaba enseñar por ellos. Tenía dudas, pero no les preguntaba, porque yo me decía: ellos a mí, ¿qué me van a enseñar? Yo soy universitario, yo conozco más que ellos, sé leer mejor que ellos, sé hablar mejor que ellos. Mi soberbia, mi orgullo era tan alto que yo muy poco aprendía.
Cuando íbamos a visitar a un hermano no católico, a dialogar con un protestante o a fortalecer la fe de un católico, estos hermanos iban conmigo, el hermano Bersaín y Bernabé, y ellos sí que podían enseñar de una manera correcta, fluida, podían retener muchas citas bíblicas en sus cabecitas, retenían muchas citas bíblicas, memorizaban muchas citas bíblicas, y a mí me era muy difícil. Quería memorizar una cita bíblica y era tormento, dolores de cabeza que me daba para que yo pudiera memorizar esa cita bíblica cuando ellos se les quedaba rápido. Tenía dudas en muchos temas, yo no les preguntaba. Había más hermanos apóstoles de la palabra, pero para mí, los que más practicaban la palabra de Dios, los que más evangelizaban con el único deseo de anunciar la palabra de Dios, eran ellos. Yo quería preguntarles, pero mi orgullo era tan grande. Y pasó mucho tiempo y me era muy difícil dominar muchos temas de apologética, porque no aceptaba que yo necesitaba ayuda de ellos. El etíope nos enseña que para que podamos aprender tenemos que ser humildes, aceptar que necesitamos ayuda, aceptar que muchas partes de la Biblia no la entendemos, aceptar nuestras limitaciones. Y entonces ahí en nuestra humildad podremos pedir ayuda, esa ayuda vendrá y podremos entender muchos pasajes bíblicos en los cuales ahora tenemos dudas. Quizás tenemos dudas. ¿Cómo es que María es virgen antes, durante y después del parto? ¿Cómo es que la Virgen María se hubiera sido en cuerpo y alma? ¿Cómo es que la Virgen María es arca de la nueva alianza? ¿Por qué utilizamos la cruz? ¿Por qué tenemos imágenes? ¿Cómo es que la Iglesia Católica es la única iglesia que Jesús fundó? Quizás tenemos muchas dudas, pero que si nosotros no aceptamos nuestras limitaciones, no aceptamos nuestras carencias en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, muy difícil vamos a aprender. Para que nosotros podamos entender los temas que vienen a futuros en este curso, tendremos que aceptar que necesitamos ayuda. El etíope dice el versículo 31, dice, él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me explica? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Le rogó a Felipe, le suplicó, oye, súbete, enséñame también a mí, quiero aprender, por favor. No vio a Felipe ahí corriendo, que no me importa este hombre que va aquí a mi lado, yo conozco, yo sé, no. Él decidió, pidió ayuda. Rogó, dice, rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Así es que mi hermano, te invito a que los temas a futuros que vienen en este curso que vamos a compartir aquí por medio de las redes sociales, que tú seas humilde, que tú seas sencillo, quizás tengas otro curso en Biblia, quizás perteneces a un grupo en el cual son 100% bíblicos, quizás tienes muchos cursos dentro de la Iglesia Católica, pero que yo estoy seguro que este curso que vamos a compartir aquí te va a ser de mucho, pero de mucho provecho. Versículo 32. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de ese texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. El etíope pregunta, oye, ¿de quién habla este pasaje bíblico? ¿Del mismo profeta Isaías? ¿Se refiere al mismo profeta o es de otro profeta? Te ruego pues me explique, dice. Y Felipe dice que partiendo de ese pasaje bíblico empezó a anunciarle la buena nueva. Felipe no pierde el tiempo. Y de ahí, de ese pasaje bíblico, él empieza a anunciar la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? Buena nueva significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Jesús. Jesús es la buena nueva. Jesús es la buena noticia. Anunciar a Jesús es una excelente, es una buena noticia. El etíope pide ayuda, ruega que le expliquen. Y Felipe, que es movido por el Espíritu Santo, está dispuesto a llevar a cabo la obra de Dios. Mi hermano, hay muchos hermanos no católicos que sienten que no necesitan ayuda,
Y ellos dicen, yo nada más pido al Espíritu Santo que me ilumine y puedo interpretar la Biblia. Nada más con la guía del Espíritu Santo. No necesito a nadie más. Tengo al Espíritu Santo conmigo y Él me ilumina. Si nos damos cuenta, aquí el Espíritu Santo movió a Felipe y por medio de Felipe, el Espíritu Santo le anuncia a Jesucristo al etíope. El Espíritu Santo no se fue directamente con el eunuco, con el etíope. No se fue con él, se fue con Felipe. Mira, mi hermano, para que Dios nos dé su mensaje, va a utilizar a otras personas. No se te va a aparecer ahí el Espíritu Santo, el ángel directamente a evangelizarte, no. Dios siempre utiliza a otros hombres para evangelizar a otros hombres. Quizás a hombres imperfectos, quizás a hombres que no practiquen la palabra de Dios tal como deberían. Quizás a personas que no dan un buen testimonio de vida. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que escuchar a esas personas que nos van a anunciar la palabra de Dios sin antes juzgar, criticar sus vidas, porque muchas veces podemos decir, ¿a mí qué me va a enseñar él? Si mira su vida cómo es. Déjate guiar por las palabras de Dios. Quizás después de un tiempo, tú podrás evangelizar a esa persona que hoy te anuncia la palabra de Dios, y tú podrás motivar a esa persona a que practique la palabra de Dios, pero hoy déjate enseñar por esa persona. Entiende bien, mi hermano, Dios va a utilizar a otras personas para anunciar su palabra, para anunciar su mensaje. Dios utilizará a otra persona. No caigamos en ese error que muchos hermanitos no católicos caen, diciendo, yo tengo el Espíritu Santo y no necesito a nadie más. Pido el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo, del Paráclito, y no necesito a nadie más. Eso es caer en un grave error. Ya lo dice la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, que en la Biblia hay puntos, ¿sí? Hay textos difíciles de comprender que la gente, ¿sí?, interpreta a su manera y cae en graves errores. Nosotros, mis hermanos, tenemos la iglesia y por medio de la iglesia tenemos que aceptar esta enseñanza. Está bien si en tu casa tú abres tu Biblia y empiezas a leer, eso es excelente. Abre tu Biblia en tu casa y empieza a leer. Pero cuando haya dudas, tienes que recurrir a alguien que te explique para que no caigas en errores. Bien, versículo 36. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y al subir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y recorría evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Bien, van caminando, Felipe va evangelizando a este etíope, a este eunuco, y llegan a un punto donde encuentran agua. Y dice el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La palabra de Dios hizo efecto en el etíope. Felipe se dejó guiar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios hace efecto en etíope, en el eunuco, que estaba abierto a la voluntad de Dios, que estaba abierto a aprender, que estaba abierto, deseoso a querer conocer más la palabra de Dios y no caer en errores. El etíope se convierte, ¿sí? Se convierte al cristianismo, acepta la palabra de Dios, acepta la iglesia que Jesús fundó, la iglesia católica, se convierte al cristianismo este etíope, porque estaba dispuesto a la voluntad de Dios, estaba abierto al mensaje de Dios. Muchos leemos la palabra de Dios, vamos a misa, nos metemos a un curso y muy poco practicamos la palabra de Dios porque estamos cerrados al mensaje de Dios. Solamente aprendemos citas bíblicas, memorizamos citas bíblicas o preparo mi tema nada más para evangelizar, pero no me preocupo por ponerlo en práctica. Y por eso muchas veces la palabra de Dios no hace efecto en nosotros, porque tenemos cerrado nuestro corazón a su mensaje. Solamente nos queremos llenar de títulos. Recibí tal curso, recibí otro curso, y de tantos cursos, y ni un curso hemos puesto en práctica, porque no estamos abiertos al mensaje de Dios. Si nosotros hoy con este tema decidimos ir a misa
escuchar el Evangelio, escuchar la homilía, llegar a la casa y nuevamente leerlo, abrir la Biblia en la casa, escudriñarlo, meditarlo. ¿Qué me dice la palabra de Dios a mí? Porque muchas veces leemos la palabra de Dios y empezamos a pensar en la esposa, en el esposo, en los papás, en los hermanos. Este texto bíblico está bueno para mi cuñada, está bueno para mi cuñado. No, lo estoy leyendo yo y hoy a mí me está hablando la palabra de Dios. Después quizás llegará su momento en la cual la palabra de Dios le hablará a mis familiares, pero hoy me está hablando a mí. Y yo debo de escuchar la palabra de Dios para mí. Ya llegará su momento también para los demás. Es importante la Biblia para todos, pero hoy lo estoy leyendo yo y la palabra de Dios es importante para mí. ¿Sí? Quizás a veces caemos en este error de que no queremos leer la Biblia en la casa porque nos da pena, nos da vergüenza. Abrimos la Biblia a escondidas. Y fíjate, hermano, que eso podríamos decir que es algo normal cuando iniciamos en las cosas de Dios. Eso también pasó conmigo. Cuando yo leía la Biblia, me daba pena, me daba vergüenza. En mi casa muy pocas veces leía la Biblia y lo leía en escondidas porque me daba vergüenza que mis hermanos y mi familia me vieran leyendo la palabra de Dios. ¿Pero por qué la vergüenza? Porque estamos tan acostumbrados con el pecado que cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos acercamos a Dios, nos da vergüenza. Porque ya estamos acostumbrados al pecado. No tenemos vergüenza en decir majaderías. No tenemos vergüenza en tratar mal a los demás. No tenemos vergüenza en criticar a los demás. En eso no tenemos vergüenza. Pero sí tenemos vergüenza en leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al pecado. Pero es un proceso, mi hermano. Poco a poco te irás acostumbrando a la palabra de Dios. Poco a poco te irás acostumbrando a ir a misa, a acercarte a Dios. Y entonces ya te dará vergüenza cometer muchos pecados. Será todo lo contrario. Tendrás vergüenza en decir malas palabras, tendrás vergüenza en criticar a tus hermanos, tendrás vergüenza en cometer muchas maldades. En juzgar, criticar a los demás, en hacer menos a los demás, en pisotearlos. Eso ya te dará vergüenza, porque ya te estás acostumbrando a practicar la palabra de Dios. Así es que no te desesperes. Con ese tema yo te invito a que en tu casa leas la Biblia. Lleva la Biblia en tu mochila, en tu bolso. Si estás en el hospital esperando turno, abre tu Biblia y empieza a leer un poquito allí. Si estás, no sé, fuiste de viaje, lleva tu Biblia. En un momento que hagas una parada, saca tu Biblia y léelo. Así la palabra de Dios te irá motivando, te irá transformando. Te repito, la palabra de Dios renueva, la palabra de Dios recrea. ¿Sí? Dice el versículo 39, que al subir el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. El etíope iba preocupado, triste, porque no entendía la palabra de Dios, quería entenderle, pero no podía. Aceptó la ayuda y ahora en su camino sigue gozoso, sigue su alegre. Ese camino de desierto, de angustia, de tristeza, de carencia, de desesperación, ese camino se vuelve gozoso, se vuelve alegre. Eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Esa vida que llevamos, ese camino de tristeza, de amarguras, es triste. Cuando caminamos sin Dios y llegamos hasta el extremo de querernos quitar la vida, porque no encontramos sentidos a la vida. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios haga efecto en nosotros, todo se transforma. Nuestro caminar es alegre, es dichoso. Quizás no tendremos bienes materiales grandes, pero tendremos lo más importante, que es el amor de Dios en nuestro corazón. Y eso nos vuelve una alegría todos los días. Es maravilloso dormirte pensando en Dios y despertar pensando nuevamente en Dios. Jovencitos, jovencitas, que de 12, 13 años se quitan la vida. Si nosotros aceptáramos la palabra de Dios, todo se transformara, todo cambiara. Hace como 10 meses fui a un centro de rehabilitación y me impactó una frase que ahí leí. La frase decía algo así: quise cambiar el mundo y el mundo no cambió. Cambié yo y todo se transformó. ¿Sí? Así decía esa frase y me impactó. Porque al principio, cuando empezamos a caminar en las cosas de Dios, queremos cambiar todo. Queremos cambiar a todos los del grupo, lo que vemos mal, queremos cambiar todo eso.
En la casa queremos cambiar todo. Queremos que a partir de hoy todos recemos el Santo Rosario. Queremos que a partir de hoy todos damos la Biblia. Todos. Y nos molesta cuando alguien no lea la Biblia en la casa. Mi hermano, tenemos que empezar nosotros primero. Cambiar nosotros. Y después poco a poco todo irá cambiando. Para que mis hermanos carnales leyeran la palabra de Dios, tengo que empezar yo. Y como testimonio motivar a los demás. Para que en mi casa se lea la palabra de Dios, tengo que empezar yo a leer la palabra de Dios, a practicarla. Y con mi testimonio, los demás irán cambiando. Cambia tú y todo lo demás se irá cambiando. Haz vida la palabra de Dios en ti. Que tú sientas importante la palabra de Dios en tu vida. Y entonces irás motivando a los demás. Tenemos un grupito aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un grupito de alcohólicos y drogadictos. Y que al principio empezaron a llegar puros hombres. Y llegaban los hermanos a escuchar los temas. Y dejaban que la palabra de Dios hiciera su trabajo. Estaban abiertos al mensaje de Dios. Empezaron a dejar las drogas, el alcohol. Fueron cambiando poco a poco. Como a los 3 meses aproximadamente, empezaban a llegar sus esposas, sus hijos, sus hijas, al grupo. Y ellos decían, es que quieren saber a dónde vengo, qué he cambiado, dice. O bueno, ¿a dónde llegas tú que ese cambio? ¿A dónde llegas tú que ahora lees la Biblia? ¿A dónde llegas tú que ahora sabes citas bíblicas de memoria? ¿A dónde llegas tú que no dejas hablar de Dios nada más? Solo de Dios hablas nada más, no hablas de otra cosa tú. ¿A dónde llegas? Y su familia tenía esa curiosidad y empezaron a llegar al grupo también. Con su testimonio, ellos motivaron a sus familias a que se acercaran a Dios. Quizás ellos nunca leyeron la Biblia a sus esposas, a sus hijos. Mira, te voy a evangelizar. No, quizás no. Lo motivó su testimonio. Así es que mi hermano, para que hagamos que los demás cambien, para que nuestra familia cambie, para que una sociedad cambie, tenemos que empezar nosotros. Yo, Esteban, tengo que cambiar primero para hacer que toda mi familia me siga. Yo, Esteban, tengo que estudiar la palabra de Dios y hacerlo vida para que toda mi familia, todos mis amigos también sigan ese ejemplo. Pero si yo lo leo y no lo practico, en vez de motivar a los demás, los desanimo. Bien, mi hermano, te invito pues a que leas la Biblia, que no te desanimes, van a venir críticas, van a venir comentarios negativos, pero es un proceso, mi hermano. Entre más críticas recibas, entre más habladurías recibas, es que vas haciendo un buen trabajo. Entre más pedradas recibas, es porque tienes frutos. Fíjate que cuando era niño, mis papás me llevaban a dejarle de flores a mis familiares en el panteón, y había 3 o 4 árboles de mango, pero había un árbol que no daba fruto, que no daba mango. Y nosotros con mis hermanos agarrábamos piedras y le empezábamos a tirar a los árboles que tenían fruto, a los árboles que tenían mango. Al que no tenía fruto, ni caso le hacíamos, no lo tocábamos. Así es que mi hermanito, si tú recibes muchas críticas, muchas piedradas, es porque tienes frutos. Si no recibes críticas, si no recibes piedradas, preocúpate, porque no hay buenos frutos, Preocúpate, lee la palabra de Dios, practícala para que empieces a recibir piedradas. Entre más piedradas recibas, es que vas marchando bien. Ánimo, mi hermano, no te desanimes. La palabra de Dios es algo maravilloso, transforma nuestra vida. Yo no puedo vivir sin la palabra de Dios. Me encanta leer la palabra de Dios. Cuesta ponerla en práctica, pero no es nada imposible. Dice Isaías 48, Isaías 48. La se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo material se va quedando atrás, se va acabando, y la palabra de Dios permanece para siempre. Que la palabra de Dios pues sea nuestra lámpara, sea nuestra luz en este caminar, como lo dice el Salmo, versículo 105. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Salmo 119, versículo 105. Te invito a que leas ese pasaje bíblico, esa cita bíblica, y que la memorices. Te repito, Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Espero que estés al pendiente para el próximo tema que vamos a compartir. El próximo tema que estaremos preparando para luego compartirlo para redes sociales, ya sea por el WhatsApp o por el Facebook, va a ser el tema Introducción a la Biblia. En ese tema vamos a ver cómo se formó la Biblia, quién le puso capítulos, quién le puso versículos,
quién eligió los libros, quién formó la Biblia, quién puede interpretarla, todas esas cosas que quizás ahora desconozcas, lo que estaremos compartiendo en el próximo tema. Que Dios te bendiga y te invito pues a leer la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar. Que Dios te bendiga.